a continuar con nuestros temas de diseño. Básicamente, hasta el momento hemos visto 4 componentes del diseño vial. El primero, pues, es el tránsito, que fue la parte inicial del curso. El segundo componente es todo lo que corresponde a la geometría horizontal, que es las curvas circulares, las curvas espiralizadas, que ese es el segundo componente del curso. El tercer componente es el diagrama de Peraltes, que ya pues ese tema se ha venido tocando como transversal a las curvas horizontales, pues ya que, digamos, depende de esas curvas. Y el cuarto tema es el alineamiento vertical, que es el tema que vimos la semana pasada, que ya, digamos que ya con estos 4 elementos nosotros ya tenemos configurado completamente nuestro proyecto en planta y perfil. Y en un tema que hemos venido, ya un quinto tema, que lo hemos venido también trabajando de manera transversal a todos los otros, que es la sección transversal. La integración de esos modelos, planta, perfil, peralte y sección transversal, eh, junto con la velocidad, eso nos genera un modelo, digamos que tridimensional del diseño, que es básicamente lo que vamos a entrar a ver con las carteras de coordenadas. Entonces, entre sección transversal típica y las carteras de coordenadas, lo que vamos es a configurar nuestro proyecto tridimensional. Es por eso que, con base en la entrega que pues se efectúa el día de hoy de las curvas espiralizadas, la idea es que ustedes puedan, con base en ese alineamiento, digamos, esta semana, si ustedes gustan, hacemos pues atención de dudas con relación al alineamiento vertical, que fue lo que vimos el pasado viernes, y este viernes haríamos con base en la integración de planta, peralte, perfil, sección transversal y todo el tema de coordenadas. Vamos a armar nuestro modelo tridimensional y vamos a generar este viernes un video de nuestro trazado, del que está desarrollando cada grupo, ¿no? Ustedes lo van a poder ahí adelantar, pero sí requerimos pues que ya se encuentre en debida forma el alineamiento. Entonces podemos seguir haciendo como en las semanas anteriores. Abriremos unos horarios de atención. Estos casi que van a ser de solo civil, ¿no? Porque la idea es poder tener todo nuestro proyecto bien integrado y poder determinar el alineamiento vertical para el próximo viernes poder desarrollar toda la integración del modelo. O sea, este viernes ya vamos a ver nuestro diseño integrado en las 3 dimensiones, eh, que básicamente es el, el, el desarrollo de los siguientes temas que vienen. Bien, en ese orden de ideas, la sección transversal típica ya nosotros la hemos venido tratando de manera transversal en todos los elementos del diseño vial, y básicamente desde el tránsito nosotros ya sabemos pues hemos identificado que pues una vía de 2 carriles, donde tenemos un carril por sentido, está conformada también pues por el carril propiamente dicho y por una berma, que la berma es un elemento que va a permitir eh, una detención temporal. No es una ciclorruta paralela a una vía, ojo, porque eso es un concepto erróneo y tienen una funcionalidad diferente. La berma permite detenciones de los vehículos, y las ciclorrutas deberían estar segregadas del tráfico vehicular, del tránsito vehicular, perdón. En ese orden de ideas, eh, la, la sección transversal está definida por el carril y las bermas, y en algunos casos por un elemento que se llama berma cuneta, que ya lo vamos a ver. Bien, y así las cosas, dependiendo
del tipo de jerarquía de nuestro proyecto vial, el tipo de terreno y la velocidad específica, nosotros podemos determinar, esto ya lo habíamos visto en alguna clase, podemos determinar el ancho de calzada, ¿cierto? Entonces el ancho de calzada corresponde a la suma de los dos carriles, ¿cierto? Entonces el ancho de calzada está en función de la velocidad y del tipo de vía. Por ejemplo, para el proyecto que estamos desarrollando, vean que tenemos para vía secundaria, tenemos para vía secundaria, velocidad de 40 kilómetros por hora, terreno entre montañoso y escarpado. Tenemos una sección que varía entre los 6 metros y los 7 metros. Es por eso que la propuesta de sección transversal que estamos utilizando tiene carriles de 3,50. Si lo recuerdan, 3,50 que correspondería al máximo ancho de calzada pues, que vamos a tener para esas velocidades, ¿cierto? De 40 a 60, terreno montañoso escarpado y vía secundaria. Eso inclusive yo creo que esta información les puede ayudar en algo también en el entregable que tenemos hoy para hacer. Esto está en las diapositivas, lo podrían inclusive tomar de ahí. Y también es del manual de diseño de vías de Invías. Entonces, con base en esa información, velocidad, tipo de terreno, tipo de carretera y tipo de terreno, definimos el ancho de carril y ese ancho de calzada, y el ancho de carril pues será la mitad del ancho de calzada. ¿Y qué valor se podría adoptar? Digamos que si yo espero niveles de servicio muy altos, un nivel de servicio alto pues puede ser B, C, inclusive hasta D en carreteras de montaña al horizonte de proyección. Un nivel de servicio C o D requerirían calzadas de 7 metros, o un nivel de servicio E o D pueden requerir calzadas de 6 metros. Entonces, en función del nivel de servicio que yo esté esperando, se puede determinar también ese ancho que debe variar entre 6 y 7 metros, como les venía mencionando. Otro aspecto de la sección transversal es la berma, ¿cierto? Que es un elemento para detención de emergencia. Y esa berma también la podemos determinar en función de la categoría de la vía, el tipo de terreno y la velocidad de tramo homogéneo. En este caso, observemos que las bermas pueden estar variando entre 50 centímetros y 1 metro de ancho, que es básicamente lo que hemos venido proponiendo a lo largo pues, del curso, entre 50 centímetros y 1 metro. Es más o menos la sección que se propone. Y también existe algo que se llama la franja de retiro o la zona de reserva, o lo que llaman la reserva ley 1228, también se conoce muchísimo así en el medio, y es básicamente el ancho de la zona que debe reservarse para la infraestructura, que es lo que se llama el ancho de zona o derecho de vía, que es donde se colocan las cercas. Ustedes habrán visto en las carreteras que hay unas cercas y hay una distancia entre el borde de berma y la cerca. Eso es digamos, es un área que se puede utilizar para ampliaciones futuras y está en función del tipo de vía. Entonces, para primarias de una calzada es mayor de 30 metros, primarias de una calzada entre 24 y 30, para secundarias entre 20 y 24 y para terciarias de 12 metros. La combinación de esos tres parámetros, ¿sí? De ancho de calzada, ancho de berma, ancho de zona de retiro, están normados o reglamentados adicionalmente, no solo en el Manual de Diseño de Vías, sino en la Ley 105 de 1993 y en el Decreto Ley 1228 de 2008, en el que básicamente nos definen que el ancho de carril de calzada mínimo es de 730, el ancho de mínimo de bermas es de 1,80 y las franjas de retiro. Estas son las franjas de retiro que debe haber de acuerdo con la ley 1228, que es la que se encuentra vigente. Ustedes observarán que hay una diferencia
entre estos parámetros de la ley 1228 y los del manual de INVIAS. Finalmente, existe algo que se llama la ley de infraestructura, que esa fue creada en el instituto, en la Agencia Nacional de Infraestructura, digamos que fue el originador de esa ley de infraestructura, en el que básicamente se especifica que la adquisición predial se realiza en la franja que realmente se requiera para el proyecto. Entonces, a futuro se esperaría que la franja predial siempre sea de 60 metros para vías pues, de primer orden, 45 metros para vías secundarias y 30 metros para vías terciarias. Pero no siempre es posible adquirir esa franja tan grande. Luego puede ser menor en función de la necesidad del proyecto. Ese menor puede llegar hasta estos valores que describe el manual de INVIAS. Entonces, ojo porque aquí empezamos a ver temas normativos que afectan muchísimo los costos de un proyecto porque el tema de compra de derechos de vía aquí en Colombia pues es un tema bastante complejo y es un tema de adquisición predial que no es nada fácil, además de que es muy demorado, ¿no? Entonces, por eso a veces se optimizan las fajas de compra en función pues de estas recomendaciones del manual de diseño geométrico. Fabián, una preguntita. Sí. ¿Eso va a medio del eje de la carretera hacia la cerca o es el ancho total? Esta medida que se ve acá es ancho total. Se interpreta que es del eje de la vía, mitad hacia un lado y mitad hacia otro. Es decir, por ejemplo, este de 30 metros, son 15 metros a la derecha, 15 metros a la izquierda. Es como se lee la información. Entonces, el eje también es el centro de esa franja de adquisición predial. Ok. Sí quedó resuelta la inquietud. Sí, sí, muchas gracias. Ok, bueno, Ángel. Muy bien. Bien, entonces en ese orden de ideas, de esta manera es como yo vengo a definir cómo es mi sección transversal. Pero esto también proviene del análisis de capacidad y nivel de servicio. Entonces observemos que el tránsito viene a ser un bucle aquí con el diseño vial, donde vamos a verificar en planta venimos haciendo un ejercicio de velocidades específicas, definiendo radios. Luego ahora en la parte de peraltes adoptamos unos anchos de carril para calcular las longitudes de transición de peralte. Luego en el alineamiento vertical con base en la distancia de visibilidad de parada y la distancia del obstáculo en el horizonte, definimos otros parámetros. Y ahora con la sección transversal volvemos nuevamente al tránsito, o sea que estos parámetros hay que revisarlos a través de tránsito, ¿no? Digamos que la forma en la que yo determino si mi vía, si mis anchos de vía son óptimos, es a través de la capacidad y el nivel de servicio. Y si ustedes observaron esos cálculos de capacidad y nivel de servicio, dependen del radio mínimo, del ancho de carril, del ancho de berma, de la pendiente máxima, de los parámetros que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, aquí es donde todo esto es un bucle en el cual se debe buscar la combinación óptima. Y esa combinación óptima es la optimización de la infraestructura, ¿no? Entonces, vean que estamos viendo por todo lado optimización, optimización. En planta vimos optimización del trazado en función de la línea de pendiente. En vertical vimos que la rasante se tiene que optimizar lo más cercano al perfil medio para optimizar las obras y todo eso siempre bajo el argumento de la seguridad y la comodidad del usuario, ¿no? Esa seguridad es la seguridad vial. Entonces vean que todos estos elementos se entrelazan para poder sacar un proyecto consistente. Entonces, digamos que no para esta entrega, pero ya para las que vienen, lo que vamos, se debe verificar, digamos, yo he visto que se ha hecho un muy buen ejercicio en el tema de trazado, en el tema de entender los criterios. Yo he visto pues que de manera general está muy bien claro, pero ahora tenemos que trabajar en el tema de la consistencia, ¿no? Y de la optimización, siempre garantizando la seguridad. Y todo eso lo hacemos a través de ese bucle, ¿no? Entonces, finalmente hay un proyecto que se busca, la consistencia.
Ya sabemos muchos criterios, ustedes ya juegan con el civil, ya juegan con muchos parámetros, pero ahora hay que trabajar en la consistencia, que esa es como la siguiente fase de proyecto que vamos a empezar a revisar estos días, ¿no? Es la consistencia de trazado. Bien. Entonces, ya una vez dicho esta parte, nosotros tenemos que también pensar en que las carreteras van a tener vías que van a llegarle, ¿no? Intersecciones o se genera una estación de servicio o se genera un proyecto urbanístico al lado de la vía y esos proyectos independientes a la vía tienen que acceder. Entonces, el ideal es que no se obstaculice el tránsito normal de la vía, sino que se generen unos carriles de aceleración y desaceleración que permitan que el de aceleración va a garantizar que el vehículo que sale del nuevo desarrollo, de la estación de servicio, etcétera, en la longitud del carril acelere e iguale la velocidad de diseño de la calzada, de tal forma que no interrumpa el tránsito ni afecte a la velocidad, y ese no interrumpa el tránsito ni afecte a la velocidad finalmente se traduce en no afectar el nivel de servicio ni la seguridad. Entonces, para eso se prevé los carriles de aceleración. Los de desaceleración es el caso inverso, entonces viene el vehículo operando a la velocidad específica y cuando encuentra un ramal o un desvío, pueda tener una longitud suficiente para desacelerar y tomar el siguiente intercambio. Entonces, entre ambos elementos lo que estamos buscando es garantizar la seguridad vial tanto de entrada como de salida de la vía. Y cada uno de esos carriles vienen especificados o sus dimensiones están de acuerdo a una velocidad específica del ramal de entrada. Entonces el ramal de entrada es el elemento que yo requiero diseñar, la salida de un conjunto residencial, la entrada a una estación de servicio, un acceso a un centro vacacional, en fin, pueden ser multitud de casos. En ese caso, vamos a suponer que aquí los vehículos están saliendo de un conjunto residencial. Normalmente uno sale a velocidades muy bajas, ¿cierto? Entonces, por eso encontramos velocidades bastante pequeñas a la entrada, 25 o 30 kilómetros por hora, pero la velocidad de la vía principal sí puede ser mucho mayor. Puede ser de una vía primaria, que serían estos parámetros, o de una vía secundaria, que serían estos parámetros. Entonces, si yo salgo del conjunto a 30 kilómetros por hora y me voy a incorporar a una vía que opera a 60 kilómetros por hora, yo debo generar que ese carril de aceleración tenga 105 metros de longitud medidos desde la nariz, así se le llama, en todos los lenguajes, en AASHTO lo llaman igual, desde la nariz, desde la punta de la nariz, hasta donde termina la transición, donde la longitud de transición básicamente es de mínimo 45 metros, entre 45 y 55 metros, ¿sí? 45. Si ustedes miran un carril de Transmilenio, miran las longitudes de transición cuando están los Transmilenios en una calzada y pasan a dos carriles enfrente de una estación, la longitud de transición para que un Transmilenio pase de venir pues de su calzada a la estación está entre 45 y 55 metros, que es básicamente la distancia requerida para que a estas velocidades el vehículo pueda hacer la incorporación. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar esa distancia en muchísimas partes de los diseños viales. Bien. Lo mismo sucede para los carriles de desaceleración, donde pues ahí la consideración para vías primarias o secundarias es exactamente la misma, y ahí se requieren 70 metros, se requiere menos longitud para desacelerar que para acelerar, es básicamente la consideración. Y los carriles tienen que ser perfectamente paralelos porque el vehículo que se va incorporando tiene que ver a través del espejo retrovisor
el vehículo que viene circulando por la calzada. Entonces ustedes observen que nunca un ingreso a una vía tiene que generar o nunca debe producir que el conductor tenga que girar la cabeza para generar el acceso. Cuando eso sucede, se está, digamos, incidiendo en un problema de seguridad vial, porque en el momento en que el conductor tiene que voltear la mirada, el que va a ingresar, para ver el tráfico que proviene, puede tener aquí un obstáculo y puede colisionar o puede suceder un accidente con un peatón, con un ciclista. Entonces, lo mejor siempre es tener salidas paralelas donde la visual pueda ser a través del espejo retrovisor sin que el usuario pierda de vista nunca el horizonte, ¿no? Esa es básicamente la consideración. Y se proponen unos radios de giro internos, ¿sí? Acá en la parte interna, que básicamente lo que deben permitir es que gire un vehículo, pero si ese se llega a varar o descomponer en esa curva, pueda un segundo vehículo pasar por el lado. Entonces ustedes verán que estos radios normalmente son superiores a los 8 metros, precisamente para permitir una maniobra de sobrepaso, así se llama. Bien, esto en lo que respecta a los carriles adicionales que se deben efectuar para el acceso y salida de las carreteras. Bien, ahora nosotros vamos a ver cómo a través de un sistema de carteras, se llaman así, carteras de localización y replanteo, se conforma un modelo tridimensional del proyecto. Entonces, esas carteras lo que permiten es ubicar de manera precisa en el terreno todo lo que nosotros hemos diseñado a través pues, de estos sistemas de diseño asistidos por computador. Y están compuestos por una cartera de coordenadas que precisamente buscan determinar cada 5, cada 10 y si uno lo quisiera cada metro, las coordenadas del proyecto, ¿cierto? Se llama la cartera de coordenadas. La cartera de rasante, que nos va a permitir ubicar la rasante con respecto al perfil. Y esa cartera de rasante lleva inmersa el peralte, el sobreancho y los bordes de vía. Es decir, que la sección transversal está inmersa también en esa cartera de rasante. Con estas dos armamos nuestro modelo tridimensional, que es lo que vamos a generar la próxima clase, que es básicamente la integración de planta con perfil, sección transversal y diagrama de peraltes, que son los 4 elementos que vemos acá. Y hay unas carteras adicionales que son la de chaflanes, que es la que define hasta dónde se interviene la vía. Entonces los chaflanes son los taludes de la vía, hasta dónde los vamos a intervenir. Y en alguna medida también nos sirven para definir las zonas de afectación directa de la infraestructura, ¿no? Entonces los chaflanes definen exactamente hasta dónde yo necesito afectar como franja de reserva predial para poder hacer la implantación de la infraestructura. Eso con la cartera de chaflanes. Y la cartera de volúmenes es la cuantificación de cuánta tierra tengo que cortar y cuánta tengo que rellenar para poder conformar la plataforma que conforma en sí la estructura de la vía. Entonces, esas 4 carteras nos van a permitir identificar pues todas las características del proyecto desde la oficina al terreno. Bien, entonces hoy vamos a empezar con la cartera de coordenadas. Lo vamos a hacer con un ejemplo, como siempre yo creo que es como la manera más sencilla de poder ver la aplicabilidad de esto. Nosotros hemos venido trabajando ya todo el tema del alineamiento, ¿cierto? O la poligonal base, o las tangentes, como ya digamos que las hemos llamado por diferentes nombres, pero todas hacen referencia al mismo elemento, que es la configuración de las líneas que definen las deflexiones y las distancias entre curvas. Y hemos visto pues que en inicio teníamos nuestra curva circular, que fue el origen de nuestros diseños. Esa curva circular la desplazamos y generamos todo el tema de espiralización que hemos venido realizando hasta la fecha.
Hemos definido todas las ecuaciones que conforman nuestras curvas espiralizadas. Y hemos definido también las ecuaciones que establecen la geometría de integración de estos clotoides a los arcos circulares. Bien, esto es un recorderis de lo que hemos venido realizando. Ya para llevar este tema, aterrizarlo a las coordenadas, a poner eso en nortes y estes, ya debemos entrar, digamos, en un ejercicio específico donde los parámetros de las curvas ya han sido asignados. En este caso del ejemplo, aquí ustedes van a poder encontrar que están todos los parámetros, estos que mencionamos acá, XC, YC, PK, tangente externa y todos estos elementos, ya aquí son datos conocidos porque el diseño lo hemos definido. Es la espiralización que ustedes tienen como entrega hoy. Ya tenemos definidos todos los parámetros. Ya lo que vamos a trabajar es sobre un alineamiento en el que se tienen definidos absolutamente todos sus componentes. En ese orden de ideas, bajo este diseño, se tiene que, pues, es para una velocidad de 60 kilómetros por hora, un ancho de carril de 3.5 metros, una pendiente relativa máxima de 0.6%, peralte máximo de 8%, radio mínimo de 113 y longitud de espiral de 46.67 metros, ¿cierto? Y nos piden determinar las coordenadas en estos puntos, en el kilómetro 0 más 0,30, en el K0 más 250, todos los elementos de la clotoide y en la abscisa K0 más 0,70 y la K0 más 140. Entonces vamos a empezar a iniciar con estos dos elementos. Lo primero que se debe identificar, como ustedes ya se pudieron dar cuenta en el civil, que Civil ya nos entrega a nosotros todo el alineamiento abscisado, ¿no? Ya sabemos de dónde proviene cada uno de estos elementos. Ya desde la parte circular lo hemos venido trabajando y lo volvimos a utilizar en la parte de las espirales. Ahora nos están preguntando las coordenadas específicas de unos puntos. Entonces, del K0 más 0,30, lo primero que se debe hacer, bueno, ¿dónde queda ese K0 más 0,30? Entonces, ubicamos nuestro punto. Y previo a esa iniciación, debemos siempre buscar tres elementos para poder determinar las coordenadas. Primero, punto de referencia, azimut y distancia. Entonces, siempre se deben tener esos tres elementos, punto de referencia, azimut y distancia. Yo tengo esta pregunta que me hacen acá, ¿dónde está localizado en coordenadas ese eje? Entonces yo sé, por abscisa, K0 más 0,30, pues va a estar en la tangente antes de la clotoide. Como punto de referencia, entonces yo digo, bueno, ese punto K0 más 0,30, yo lo puedo referir al inicio, vean que es una tangente, esa distancia que hablamos siempre debe ser en línea recta, entonces este punto tiene punto de referencia, el inicio, distancia, que es una línea recta, en ese caso será la diferencia de abscisas, K0 más 0,30 menos K0 más 0,0, que nos da una distancia de 30 metros, y azimut, que lo vemos acá. Entonces ahí tenemos para poder determinar esas coordenadas, punto de referencia, distancia y azimut. Tengo todos los ingredientes para poderlo calcular. En este orden de ideas, el norte de este K0 más 0,30 va a ser igual al Profe, norte del... ¿Sí? tengo una Adelante. pregunta. ¿Por qué nos interesa ese punto K0 más 0,30? No, fue una pregunta aleatoria de una abscisa. Ah, es un punto X, no es un punto... Ok. Exacto, de acuerdo, sí, sí, eso sucede mucho, por ejemplo, cuando se van a construir puentes, hay que definir la coordenada de inicio del puente y la coordenada final con precisión. Ustedes recuerden que pues es un puente no puede tener, o sea, la tolerancia de construcción de una estructura más o menos 1 centímetro, o sea, es muy preciso. Esto podemos tomarlo como el inicio de un puente, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del inicio? Sería como el procedimiento que vamos a hacer. Bien. Vale, Entonces, gracias. ok, perfecto. Entonces, el K0 más 0,30 es igual al norte del kilómetro 0, que es la coordenada 1000, ya la tenemos, más siempre la distancia por el coseno del azimut. Distancia por coseno de azimut. Y me da pues la coordenada norte. Esto ya lo habíamos visto de alguna manera, varias veces lo hemos visto al inicio del curso. La coordenada este pues va a ser la este del kilómetro 0, que es la coordenada 2000 metros, por distancia por el seno del azimut. Ya definimos pues todos los parámetros. Entonces, esto digamos que ya lo habíamos trabajado, es un recorderis, pero vamos a involucrarlo nuevamente porque todos estos elementos nos sirven para lo que vamos a seguir desarrollando. Vamos a ver la abscisa del K0 más 250. Entonces, ¿dónde estará ubicado? Entonces, yo paso del kilómetro 0, voy al PI, sé que el PI está a una distancia de, porque vean que el 250 está ubicado por acá, ¿no? Este 250 está ubicado por acá. Para poder determinar este punto, debo calcular las coordenadas del PI. Y el PI pues va a ser lo mismo. Punto de referencia, kilómetro 0, distancia, aquí lo tenemos, y azimut. Otra vez repito, punto de referencia, distancia y azimut. El azimut sigue siendo los mismos 40 grados. Entonces, hemos determinado las coordenadas del PI. Ahora, con base en las del PI, vamos a ir a las del kilómetro 0 más 250. Entonces, ahí necesitamos punto de referencia, PI. Esas coordenadas las hemos calculado como acabamos de proceder. Azimut, entonces vamos a hacer esas, recuerden ese azimut lo vimos varias veces cuando hicimos coordenadas, inclusive cuando se hizo el taller de curvas, ahí trabajamos ese tema de azimut. En este caso, tenemos que el azimut de 40 grados, este de acá, lo trasladamos acá, el PI pues va a quedar aquí, trasladamos 40 grados, sumamos la deflexión, 70, es decir, que nuestro nuevo azimut es de 110 grados, ¿cierto? Y ahora necesitamos la distancia. Entonces, distancia, tenemos 102 metros, que esta es la tangente de la curva, ¿cierto? Esta distancia que estamos aquí acotando. Y esta distancia va a ser igual a la diferencia de abscisas, ¿no? 250 menos 231. La suma de esta que está en verde más la lineecita roja es la distancia total que hay entre PI y ese punto buscado. Entonces ahí lo tenemos. Punto de referencia, utilizamos las coordenadas que son exactamente iguales, estas de acá. Distancia, sumo pues la tangente de la clotoide más lo que me falta, que es la lineecita roja que mide 18,27. Y por el coseno del azimut, que son 40 grados más 70, que aquí lo tenemos. Entonces, de esa manera, hemos determinado ya los parámetros para ese abscisa K0 más 250. Ahora vamos a determinar los puntos TE y ET, ¿sí? Y esos son puntos que están ubicados también sobre la tangente. Entonces vean que tenemos punto de referencia, distancia, que es la diferencia de abscisas, y azimut. Entonces tenemos los tres elementos que necesitamos. Punto de referencia, distancia y azimut. Y podemos proceder exactamente igual que el caso anterior, ATE, y al ET. También tenemos el PI, punto de referencia, azimut y distancia. Aquí la distancia sí sería solamente la tangente de la clotoide, ¿no? Este valor que es la tangente, como está acotado aquí en este diagrama. Entonces siempre requerimos punto de referencia, distancia y azimut. Punto de referencia, distancia, que la tenemos aquí en verde, y el azimut. Digamos que con esos tres elementos, pues no nos va a fallar ningún cálculo. Bien,
Ahora vamos a calcular el EC. El EC, me devuelvo, el EC sería este punto aquí donde se une la clotoide con la circular, y el CE es el punto donde la circular se une con la clotoide. Entonces vamos a hacer un zoom de esta parte de acá, de la curva, que es la siguiente parte de la presentación, donde yo ya definí las coordenadas del TE, ¿no? Este TE, que recordemos, partió de un punto de referencia, una distancia y un azimut. Y pues lo único que hicimos fue aplicar pues senos y cosenos. Ahora vamos a calcular el punto EC con base en mi punto de referencia. Ahora el TE se me volvió el punto de referencia. Y yo necesito la distancia en línea recta al EC. Entonces ahí tenemos que recurrir a los parámetros geométricos de la clotoide. Recordemos que ahí nosotros tenemos XC y YC, que son las ordenadas de la clotoide, que básicamente es la solución a la integral de la variación del radio con respecto a la deflexión, y obtenemos estas ordenadas, que son básicamente la distancia por la tangente y perpendicular a la tangente. Quiere decir eso, que este par de distancias que son parte integral de la clotoide me forman un triángulo rectángulo, ¿cierto? Cuya hipotenusa es la distancia en línea recta que yo necesito entre mi punto T y mi punto EC. ¿Sí? Entonces vean que tenemos punto de referencia, ¿cierto? Distancia, entonces vean que aquí la distancia se apoya en el cálculo pues, de un Pitágoras ahí sencillito con base en los parámetros geométricos de la clotoide. Y nos falta el azimut. Este ángulo alfa, pues lo podemos por geometría calcular pues como la arcotangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces arcotangente de cateto opuesto, ¿cierto? YC sobre X sub C, y podemos determinar este ángulo alfa, ¿sí? Quiere decir que nosotros tenemos, caramba, no me salió, bueno, nosotros tenemos punto de referencia, distancia y azimut, pues sería 40 grados, ¿cierto? Porque esta tangente, toda esta tangente estaría inclinada 40 grados con respecto al norte, pero esta hipotenusa estará inclinada 40 grados más alfa, ¿sí? Y así lo vamos a ver acá. Vean que tenemos punto de referencia, que sería el norte del TE, distancia, que sería la hipotenusa de ese triángulo, y mi nuevo azimut, que va a ser igual al azimut anterior más el ángulo alfa que hemos determinado ahí con ese Pitágoras. Entonces, de esa manera yo ya tengo mis puntos principales basados en la geometría de la clotoide. Entonces, lo que hay que tener claro es cómo es la geometría de esa clotoide. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud. Bien. Ya hemos determinado el punto EC, que sería este. Ahora, con base en el EC, vamos a calcular el CE, que sería acá. Es decir, que tenemos punto de referencia. Ahora nos falta distancia y azimut. Tenemos punto de referencia, falta distancia y azimut. La distancia, pues básicamente va a obedecer a la ecuación de la cuerda larga, ¿no? Esa distancia D es igual a la cuerda larga de un arco circular, que es igual a 2 veces el radio por el seno de delta sub C medios. Recordemos que en curvas clotoides, delta sub C es igual a delta menos 2 teta E, que hace parte de los elementos principales de la clotoide. Luego podemos determinar esta distancia muy fácilmente con la ecuación de la cuerda larga de los arcos circulares. Recordemos que este arco rojo es una curva circular simple. Y podemos determinar el ángulo alfa. Entonces recordemos que este ángulo, por definición de geometría de arcos circulares, es igual a la mitad de la deflexión circular medios. Es decir, alfa es igual a este delta sub C medios. Es mucho más sencillo que el alfa de las clotoides. Entonces alfa
va a ser igual delta sub c medios. Y ahora viene el azimut. Pues el azimut, nosotros tenemos que esta tangente que estoy marcando con el cursor está inclinada a 40 grados, acá lo vemos, 40 grados. Me traslado al EC, tengo 40 grados, más este ángulo que tengo acá es la deflexión de la clotoide que se llama θe, que es un parámetro también de la clotoide. θe es igual a LE sobre 2 veces el radio, ¿cierto? Y podemos obtenerlo de manera muy sencilla. Si ustedes recuerdan, ese θe es parte de los parámetros de cálculo de la clotoide. θe. Y alfa, que lo acabamos de determinar. Luego, el azimut que nosotros necesitamos entre el norte, este norte, y esta línea D va a ser igual pues a la suma de 40 grados, ¿cierto? Más θe, como lo vemos acá, deflexión de la clotoide, más el ángulo alfa de 23 punto algo grados, ¿sí? Entonces, toda la suma de estos tres me van a conformar mi nuevo azimut, como lo vemos acá, ¿sí? Entonces, ya tenemos punto de referencia, distancia y azimut. Siempre debemos contar con esos tres elementos. Y debemos buscar, esto sí es pura geometría, a través de relaciones geométricas o trigonométricas, poder determinar esos tres elementos. Bueno, el punto de referencia, la distancia y el azimut. Entonces ya cualquier punto, digamos que ya es a la creatividad de nosotros de cómo podemos buscar obtener esas tres componentes, ¿no? El punto de referencia, la distancia y el azimut. Bien. Y este punto S lo podemos verificar a partir del ET, ¿sí? Hacer el cálculo inverso. Entonces el cálculo inverso sería que yo tengo las coordenadas del ET y yo me puedo regresar hacia el EC. Es decir, los elementos que están entre TE y EC, ¿sí? Esto que estoy, la azul y esta primer roja, se pueden calcular en este sentido, de izquierda a derecha. Pero lo que está entre ET y CE solo se pueden calcular de derecha a izquierda. Cualquier punto en este sitio, yo tengo que calcularlo con base en el ET. Y eso es como lo vamos a hacer en este momento. Vamos a calcular este punto CE, pero a partir del ET. Entonces tengo las coordenadas del ET, que lo vimos ahora. Tenemos nuestros dos elementos que nos definen la XC y YC, que nos define los parámetros de la clotoide. Lo mismo, tenemos nuestra distancia D, que es la hipotenusa de ese triángulo que se nos conforma ahí. Tenemos nuestro ángulo alfa, que pues va a ser igual al arco tangente pues, de la relación entre los catetos de ese triángulo, pero aquí viene el tema importante. Para el azimut, cuando yo estoy trabajando de ET hacia atrás, yo debo ubicar mi norte, ahí en el ET, como lo tengo acá. Tengo que la inclinación de esta línea completa con respecto al norte, pues es el azimut, 110 grados, como lo vemos acá, ¿sí? Calculamos el contrazimut de esa línea. El contrazimut suena más difícil de lo que es. El contrazimut es sumar, tengo 110 grados, si le sumo 180 grados, eso se llama contrazimut, es decir, es sumarle 180 grados al azimut, ¿sí? Le sumo 180 grados, cosa tal de que obtuve todo el ángulo externo, ¿sí? Todo este ángulo, que va a ser igual a 110 más 180 es igual a 290 grados, ¿sí? Entonces acá tenemos como la secuencia, parto del azimut, calculo el azimut de la segunda tangente y calculo el contrazimut del punto donde estoy buscando, ¿sí? Es exactamente lo que vemos ahí. Con ese contrazimut, vean dónde tenemos alfa.
Ojo porque en los exámenes aquí se hacen unos enredos terribles y así como hicimos el primer examen, la idea es que ustedes puedan identificar ese alfa dónde queda. ¿Sí? Esta es pregunta tipo examen. Entonces, en este caso, alfa se le quita a esos 290 grados. Entonces, por ejemplo, en las respuestas que habrán en el examen es no restándole, sino sumándole. ¿Sí? Entonces, esa respuesta también les puede dar. Pero gráficamente o de acuerdo a lo que estamos calculando, vean que en este caso se resta alfa, es decir, que el azimut real va a ser igual al contrazimut menos alfa, en este caso. Entonces, dependiendo de la configuración de la curva, ese alfa se suma o se resta. La idea es que ustedes puedan identificar si se suma o se resta. Esta es una pregunta tipo examen. Siempre ahí se genera y obviamente pues si lo sumaron en lugar de restar es un tema de concepto, no de procedimiento, ¿no? Que a veces esa es como que tenía todo bien y no sumé sino resté. Entonces, ese ya es un tema conceptual, no de procedimiento, para que lo tengan presente, ¿no? Entonces, no es que me equivoqué solo en el signo, no. Es decir, que no estaba claro si se debía restar o sumar ese ángulo alfa. Entonces, ahí, digamos que en este caso, lo más complejo es saber cuando alfa se suma o se resta. En este caso, hay que armar, digamos, gráficamente el planteamiento para saber si ese alfa se suma o se resta. Aquí se resta. En este caso particular, ¿no? No siempre es así. Bien. Estas coordenadas obtenidas con este método, calculando a través de el ET, deben ser exactamente iguales a las calculadas por este otro método. Aquí me dieron las coordenadas calculadas a partir del EC, ahora calculadas a partir del ET, me tienen que dar exactamente igual, que es lo que estamos aquí verificando, y eso se llama el cierre de la curva. A eso se le llama el cierre de la curva, que por cualquiera de los dos lados me da igual. Y eso pues tiene que dar cero, ¿no? Ese cierre de curva. Bien. Ahora vamos a determinar... Fabián, qué pena, una preguntita. ¿Cómo es que Adelante. llegaste ese YC? Perdón, este XC y YC, estos hacen parte cuando nosotros incluimos las curvas en Civil 3D, ¿sí? O en los parámetros de cálculo. Esto hace parte, estos elementos hacen parte del cálculo como tal de las clotoides. Entonces, cuando se calculan, estas implícitamente se determinan, que era lo que veíamos, perdón, me devuelvo, acá, perdón, me devuelvo, qué pena con ustedes, pero para mostrar, cuando nosotros estamos calculando la curva clotoide acá, entonces vean que los parámetros geométricos son la longitud de espiral, el Q sub E, que es la deflexión, delta sub C, que era el que estábamos hablando ahorita, L sub C, que es el arco circular, y estos parámetros XC y YC, que los tenemos acá, XC, YC, hacen parte de la geometría de la clotoide. Entonces recordemos que parámetros de seguridad vial, parámetros geométricos de la clotoide. Entonces, estos son parámetros geométricos de la clotoide. Ah, listo, gracias. Perfecto. Sí. Profe, tengo una duda. Es que en el enunciado del proyecto hay un punto que dicen que es EE. ¿Ese es el centro o eso? ¿Qué es? Ah, ya, ok. Perdón, me devuelvo. Este EE es la externa, la distancia del PI al centro del arco circular. Ah, no, sino que en el enunciado, perdón, en el enunciado del proyecto, o sea, es un punto, se refieren a EE como un punto. Son dos E mayúsculas. Ah, ya. Es cuando tenemos curvas espiral-espiral, que no hay arco circular. Y el punto EE quedaría aquí, que este se corre para acá.
este se corre aquí al centro y forman un solo punto que se llama EE, el punto espiral, que esas son las curvas tipo 3. Ok, listo, listo, gracias, profe. Ok, perfecto, Diego. Sí, bueno, entonces continuamos. Bien, y ahora vamos a determinar el siguiente punto. Punto 3, acá. Aquí nos están preguntando el kilómetro 0 más 0,70. Lo primero que hay que hacer es ubicarlo en el abscisado. Y ese punto K0 más 0,70 queda entre el TE y el EC. Y quiere decir que está localizado sobre la clotoide, exactamente acá. Entonces, ahí en ese punto, ahí sí no conocemos el radio. Nosotros sabemos que el radio aquí en la tangente es infinito y que el radio en el punto EC, el punto espiral círculo, es el radio de diseño, 113 metros. Pero aquí no conocemos el radio, la abscisa K0 más 0,70. Entonces ahí vamos a recurrir a los siguientes elementos. Podemos conocer la longitud de este arco de clotoide, que es igual a la longitud de la espiral. Una longitud de espiral X, que es igual a la diferencia de abscisas, K0 más 0,70 menos K0,47, sería 22 metros, ¿cierto? Está LEX, es decir, es una fracción de LE, ¿sí? Es el punto buscado. Ese LEX básicamente, digamos, se ha definido porque pues realmente habría que hacer ahí resolver la integral para ese punto, pero se ha definido que para fines prácticos de localización de coordenadas, la relación entre θ e y θ ex, entonces θ e observen que es la deflexión completa de la clotoide y θ ex es la deflexión hacia el punto que nosotros requerimos determinar. Entonces, la relación que existe entre estos dos ángulos es proporcional al cuadrado de la relación que existe entre la longitud de la espiral, que es la línea azulita, y la longitud de la espiral LX, que es la línea naranja. ¿Sí? Digamos que para fines de localización en campo, digamos que es la relación que se acepta que existe entre esos cuatro parámetros. En ese orden de ideas, nosotros despejamos θEx, que sería el parámetro que no conocemos. θE hace parte de la deflexión de la clotoide, LEX es la diferencia de abscisas y LE es la longitud de la espiral de diseño. Entonces determinamos nuestro θEx. Con base en θEx, ¿sí? Este ángulo que tenemos acá, yo puedo determinar x sub cx, que es igual a LEX por 1 menos θEx sobre 2 por 5 factorial, es aplicar las mismas ecuaciones de las ordenadas de la clotoide para x sub cx y y sub cx. Y determino cuáles son los catetos del triángulo que hablábamos ahorita. Entonces vean que aquí sí nos toca partir de una longitud de espiral X y a través de las ecuaciones de la geometría de la clotoide llegar a determinar los catetos que conforman ese ángulo θEx. Determino la distancia que existe entre esos dos puntos, que va a ser igual pues al mismo Pitágoras, porque pues esto sigue siendo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero ojo, porque no se vayan a confundir, ese θEx es a un punto que es perpendicular a un radio que no conocemos, diferente a alfa, ¿no? Ojo, porque vean que alfa es entre la línea verde, que es la tangente, pues, hacia la distancia. Y θEx es a la perpendicular al radio, ¿sí? Entonces vean que θEx se forma es en la línea punteadita Siam y alfa se forma es hacia
la hipotenusa del triángulo que tenemos, ¿no? Entonces son dos parámetros completamente diferentes. En ese orden de ideas, vamos a tener que las coordenadas del K0 más 0,70 van a ser igual al punto de referencia, ¿cierto? Coordenadas del punto de referencia más la distancia, que es el Pitágoras de este triángulo rectángulo, por el coseno del azimut, que es igual al azimut de 40 más el alfa. Entonces, ojo porque ese alfa cambia en función de la orientación de la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una curva derecha, donde este primer problema está planteado en el primer cuadrante. Si eso nos cambia de cuadrante, alfa puede cambiar que sea más o que sea menos, ¿no? Entonces, repito nuevamente, este alfa hay que tener cuidado si suma o si resta. Depende de la configuración, digamos, en el cuadrante en el que se esté analizando el problema, ¿no? Entonces, ojo porque este parámetro de alfa puede cambiar. Bien, y determinamos pues las coordenadas norte y este del punto buscado. Y bueno, y ahora vamos a ver, aquí me perdonan que se me quedó me quedó como en mirror el otro trazado, perdón, acá. Vamos a determinar un punto sobre el arco circular, que era la siguiente pregunta. Entonces, este punto sobre el arco circular es básicamente tiene como punto de referencia el EC. Aquí está, punto de referencia. Y yo puedo determinar la longitud de este arco, que es igual a la diferencia de las abscisas entre el kilómetro K0 más 160 y el kilómetro K0 más 0,93. Aquí tengo la diferencia de abscisas. Es decir, que este arco naranja mide 66.32 metros, este arco naranja. Ahora, si yo conozco este arco naranja y conozco el radio que lo origina, a través pues, de las relaciones de arcos circulares, yo puedo decir que la deflexión circular a ese punto es igual a LCX sobre el radio, ¿sí? Digamos, ahí se cumplen los parámetros geométricos de los arcos circulares. Esto es pura geometría realmente. Entonces, esta deflexión circular, es decir, el ángulo que hay entre estas dos líneas que estoy señalando con el mouse, es igual a la relación que existe entre la longitud del arco, la distancia de ese arco, sobre el radio, en radianes, y pues lo paso a grados. Y si yo tengo la deflexión y tengo el radio, quiere decir que la distancia en línea recta, pues nuevamente es la ecuación de la cuerda larga, como lo vemos acá. Entonces esa cuerda larga pues, va a ser igual a 2 veces el radio, que lo conocemos, vean aquí radio 113, aquí también pues va a ser 113, por la deflexión delta sub Cx que hemos determinado ahorita medios, y ahí obtenemos esa distancia d. Y el ángulo alfa, ese ángulo alfa, pues sería igual a delta sub Cx, el ángulo que acabamos de determinar, medios, que esto es ya una propiedad geométrica de los arcos circulares, que este ángulo es la mitad del ángulo que yo estoy considerando aquí en delta sub Cx. Es una propiedad de los arcos circulares. Y ya tengo punto de referencia, distancia y el azimut. El azimut pues es sumar los ángulos, ¿no? Vean, 40 grados, más teta E, que son 11 grados, y más el alfa, que son los 16 grados. Es básicamente los tres elementos que me definen el azimut que hay entre el norte y esa línea que estamos analizando. Bien, y de esa manera, pues se define cualquier punto sobre el alineamiento vertical. Eso configura algo que se llama una cartera de cálculo de coordenadas, donde yo tengo aquí las abscisas, tengo la distancia,
tengo el ángulo alfa, vean que tengo ángulo alfa en la zona de clotoide, ángulo alfa en la zona de arco circular, ángulo alfa en la zona de clotoide. Tengo Q sub X o delta sub CX, Q sub E en radianes o delta sub C en radianes, LX o L sub CX, X sub CX y Y sub CX, que son todos los parámetros que hemos calculado, de tal forma que yo puedo organizar aquí mi hoja de cálculo y poder calcular el norte y este de todo mi alineamiento. Si yo grafico esto en Excel, pues me debe dar, aquí estoy viendo, esto vean que lo estoy calculando en cada abscisa, ¿cierto? Y al graficarlo, pues debo poder ver la geometría exacta como yo la he planificado, ¿no? Entonces acá vemos cómo se grafica esas coordenadas norte y este y claramente pues obedecen al planteamiento original del problema, ¿no? Acá podemos ver, no, creo que este corresponde con el mismo ejercicio que hemos desarrollado. A manera de ejemplo, les hemos compartido por SICUA un ejemplo. Si ustedes miran, tenemos un ejemplo de cálculo de clotoide, el mismo de la clase, con su diagrama de Peraltes y la cartera en Excel para que ustedes puedan ver cómo es la formulación general de la cartera. El cálculo del cierre, vean lo que les estaba comentando, el cálculo del cierre, 0 metros, y es para que ustedes lo tengan como ejemplo de cálculo y cómo se graficaría. Y vamos a dejar un taller, ya ahorita lo que estamos empezando, desde alineamiento vertical hasta finalizar estos días de clase, es todo lo que se va a tratar en el segundo parcial. Pero acá, digamos que utilizar esta hoja pues puede llegar a ser un poco complejo con otros datos, ¿no? Digamos que la idea es que ustedes lo formulen para el taller que se va a dejar. Entonces vamos a proponer un taller donde ustedes vayan trabajando todos estos conceptos. Yo creo que lo dejamos el viernes lo dejamos, donde vamos a ver todo este tema de las coordenadas para que ustedes lo vayan analizando. Entonces, este queda como manera de ejemplo numérico y de cálculo para que lo tengan como referencia. Y esto sigue exactamente igual la metodología de cálculo que hemos venido empleando acá en cada uno de los elementos, para que lo tengan presente. Bueno, el próximo viernes, entonces, vamos a ver lo que es la cartera de rasante y vamos a ver la integración del modelo tridimensional y generar nuestro video de diseño. Ya digamos que las siguientes clases vendrán pues como vamos a resolver problemas asociados con estos tres temas, con el de cartera de coordenadas, cartera de rasante y cartera de volúmenes, que sería el siguiente tema que vamos a ver. Bien. No sé si hay dudas. Todo esto que están las diapositivas, igual ahí están las hojas de cálculo para que ustedes las tengan como verificación. No sé si... Profe, yo tengo una pequeña pregunta, pero no sobre el tema, sino sobre la entrega del proyecto. Pero, pues, Sí. Adelante, sí. sobre los alineamientos que debemos entregar el archivo de AutoCAD o ya tenemos que tener los planos ya hechos con todas las especificaciones que dicen el enunciado, o esos planos con las especificaciones ya sería para la entrega final. Para la entrega final, sí, digamos que por el momento la idea es que ustedes entreguen el civil pues con un formato, ¿no? O sea, que esté el diseño con el formato, los nombres de los integrantes de grupo, el norte, bueno, algunos de esos requisitos. Pero ya los planos finales serán pues para la entrega final, ¿no? La idea es que ustedes puedan adelantar esta entrega.
pero sí se requiere por lo menos un plano, por lo menos uno, que es el del diseño en civil, para que ustedes le coloquen el formatico y lo que aplique, ¿no? Ok, Por lo pero menos. eso se exporta en PDF o en DWG como No, archivo de civil. en DWG lo pueden dejar para que no, y en Civil para que no se compliquen, en un solo plano, inclusive así como se ve, sino que le coloquen ahí un rótulo con los integrantes del grupo, la norte, bueno, lo que se pide ahí, pero es un plano sencillo, es uno solo, realmente eso sale en un solo plano. Ok, Ujú. Yo vale, tengo perfecto. preguntas también y es, primero que nada, cómo se añade el norte. Es que le he estado tracuteando a eso y no supe cómo ponerle coordenadas. Ah, ya, no, ahí eso sí sería las coordenadas, sí, tocaría, perdón, abro aquí el civil de la clase y lo miramos. Ujú. Sí, Juan David, mientras abre el archivo. Ujú. Ah, no, era para compartir un momento también civil, pero pues si Ah, lo ya. abro antes. Sí, ya lo voy a abrir para que lo puedan hacer de manera sencilla. Listo. Listo, entonces voy a eliminar ahí esos viewports que tengo. Viewports. Entonces, digamos que yo tengo este plano. Un plano es A1 más o menos, es de 1 m por 70, más o menos. Entonces, ustedes pueden dibujar una polilínea, ¿sí? De 1 m por 70. Dibujen la escala real. Entonces, ustedes hacen acá, activan el ortogonal y 1 m pues es 1. Ay, perdón, polyline de 1 m, 1. Allá, 1. Uy, eso queda súper chiquitín. Bueno, lo voy a dibujar. Polyline y de 1 m, 1 por 0.7. 0.7. Caramba, 0.7 por 1 m y ahora por 0.7. ¿Sí? Entonces ahí dibujé un plano a escala real. Esto le sirve para vías y para cualquier cosa. Le voy a cambiar el ancho de la línea porque tiene definido un ancho. Entonces, global width, ahí, aquí lo voy a poner 0. Entonces, aquí he dibujado una línea que tiene 1 m de ancho por 0.70 centímetros de alto. Ahora yo le digo scale. Scale, ¿sí? Scale. ¿Y a qué escala quiero mi plano? Entonces, lo pico acá. Entonces, digamos que esos son, yo creo que escala 5000 les cabe, ¿no? Entonces, como yo lo dibujé a escala real, si lo escalo 5000 veces, quiere decir que ese formato se me agrandó 5000 veces. Es decir, que este plano, lo que me quepa acá, lo que me quepa acá, va a quedar a escala 1/5000. ¿Sí? ¿Sí, sí está claro eso? Ujú. Eso. Y como esto ya lo tengo a escala 1/5000, yo ahora sí yo le digo, le voy a hacer aquí, el formatico para que puedan colocar los nombres, los logos, etcétera, ¿no? Si quieren le pueden borrar aquí el pedacito del dibujo y
la norte, por ejemplo, el norte en AutoCAD pues está mirando hacia el norte, entonces acá el norte solamente dibujar una línea, una flecha que me simbolice el norte. Entonces acá el norte lo voy a tener hacia allá y pues le coloco ¿cómo se llama? La N de norte. Ya, ahí ya me quedó el norte. Ahí ustedes lo hacen bonito. Eso. Ahí ya me quedó el norte. Si quiero trazar la grilla de la cuadrícula, entonces yo le digo, la grilla de la cuadrícula, yo ubico cualquier punto, ¿no? Entonces yo voy a empezar con este borde del plano, por decir algo. Entonces yo le digo ID, Identification, y que me dé las coordenadas de este punto. Entonces, si ustedes observan, las coordenadas, la X son las estes, las Y son las nortes. Entonces, yo voy a ubicar, las coordenadas normalmente se colocan cada 200 metros, bueno, pongámosle cada 1000 metros a esta escala. Entonces, aquí, ¿cuál es el número que está en función de los 1000 metros? O cada 500 metros, ubiquémoslo. Entonces, voy a colocar estas coordenadas, me las voy a llevar aquí un momentico a un Excel, ¿sí? Acá, estas coordenadas, y la coordenada pues va a ser 1.438.500, ¿sí? La redondeo un múltiplo de 500, y la norte va a ser 840.500. Aquí la redondeé al múltiplo de 500 metros más cercano, ¿sí? Entonces yo le puedo decir igual aquí a concatenar, o como lo hicimos en clase, yo le digo que me integre estos dos, que me una en una lista estas dos coordenadas, ¿sí? Y acá ya me la colocó, y le digo control C, y me voy al dibujo y le digo polyline. Acá, polyline, y le pego esas coordenadas, paste. Entonces, esas coordenadas me están iniciando en un punto que tiene coordenadas que son múltiplo de 500 metros. Yo voy a dibujar acá esto por fuera del plano. Si yo le hago offset a 500 metros, ¿sí? A esa línea, entonces voy a definir una grilla de cada 500 metros y después le colocamos los números, ¿no? Entonces acá, yo sé que esto está cada 500 metros, o la podemos hacer cada 1000 si ustedes desean. Yo creo que nos queda más chévere bueno, dejémoslo cada 500. Y de esta definimos las coordenadas y lo que hacemos es colocarle acá ya me quedan las coordenadas, las estes, y acá polyline, y acá offset cada 500. Definimos las nortes. Y ya ustedes, si pican esta línea, ya sabemos que esta línea de acá, perdón, copio aquí este texto. Esta línea de acá es que lo voy a reducir aquí, punto 5, es la coordenada, la que era la 1.438.500. Entonces aquí le colocan 1.438.500 La que sigue pues va a ser la 1.039.000 y así sucesivamente, y lo mismo con las nortes que irían marcadas en el otro lado. Ese sería, digamos, como la forma de armar el plano general del diseño. No sé si esa era la pregunta. Sí, señor, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, qué pena.
que me les ocupe ahí un poquitín de clase. Digamos que atiendo hasta aquí queda la clase. Si hay dudas, las atendemos, seguimos aquí conectados, las atendemos, no hay problemas. Muchas gracias a todos ahí por la asistencia y feliz tarde.